Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias por asistir a este webinar de Comunidad de Madrid que hacemos hoy. En vista de que se ha publicado la convocatoria, pues ahora estos días, el 12 y 13 de mayo concretamente, para la Comunidad de Madrid, tanto las categorías auxiliar administrativo como la categoría de administrativo. Entonces, lo que vamos a hacer en este webinar concretamente es explicar un poquito pues, las bases de la convocatoria, un proceso que es muy importante, el leer e interpretar las bases de la convocatoria. Y luego, bueno, pues en la parte final hablaré un poquito de las instancias, ¿vale? En la primera parte de la presentación del webinar vamos a hablar de las bases de la convocatoria. En este momento tenemos plazo de presentación de instancias. Estas son la convocatoria de administrativos, las plazas que tiene, que son 23 plazas, y luego las de auxiliares administrativos, que son 551 plazas. Corresponden a dos ofertas de empleo, ¿vale? Que son la oferta de empleo de 2023 y 2024. Esto significa que cuando en su día se publicó la oferta de empleo de 2023, no se convocó estas oposiciones, estas plazas, y cuando se publicó la oferta de 2024 tampoco se llegaron a convocar. Os recuerdo un poquito así, a grosso modo, cuál es un poco la dinámica de una convocatoria. Es decir, primero hay una oferta de empleo público. Quiere decir que esa administración en concreto, en este caso la Comunidad de Madrid, ¿vale? Publica una oferta de plazas vacantes que tiene dentro de su administración. Cuando se publica la oferta de empleo, sale pues un número de plazas para cada categoría. Ello no implica que luego vayan a la segunda fase, que sería la fase de la convocatoria. Entonces, puede pasar que se oferten las plazas y que no se lleguen a convocar hasta posteriormente. Ellos tienen un margen de 3 años para sacar la convocatoria de esa oferta de empleo. Al término de los 4 años, eso caducaría. En este caso las han convocado antes, ¿vale? Pero tienen un máximo de 3 años. Con lo cual, lo que hace Comunidad de Madrid normalmente es acumular, para que sean más plazas, pues acumula varias ofertas de empleo y después las convoca juntas, como es el caso. Entonces, estamos en el segundo paso, que es la convocatoria de la oposición. Se publica en el boletín de la comunidad, en este caso la Comunidad de Madrid, la convocatoria y las bases que van a regir, que van a estar vigentes durante todo el proceso selectivo, ¿vale? Hasta el final del proceso selectivo. Es muy importante y siempre os lo decimos a cualquier opositor que hay que leerse muy bien las bases, porque en las bases de la convocatoria se establece no solo el temario, se establece el temario, se establecen las pruebas selectivas, la puntuación de las pruebas selectivas, un poco pues la orientación de cuándo saldría el calendario de procesos selectivos, cómo será la valoración de cada una de las partes de la oposición, etcétera. Entonces, esto es muy importante. Incluso las listas de contratación, hay un apartado dentro de la convocatoria que habla de las listas de contratación. Vamos un poquito a hablar primero de las bases de la convocatoria. Bien, entonces en este plazo os he puesto el plazo de instancias, por si alguno no lo tiene claro o no se acuerda. Vamos a ver el plazo de instancias para administrativos, va del 13 de mayo al 10 de junio, ambos inclusive, y el plazo para auxiliares del 14 de mayo al 11 de junio, ambos inclusive. Esto es el plazo que nosotros tenemos para cubrir la solicitud, pagar las tasas y presentar. Luego, vamos a ver los datos de la convocatoria. Un poquito, pues puntos importantes que yo destacaría de la lectura de la convocatoria. Hago un poquito, pues, auxiliares y administrativos conjuntamente, ¿vale? En la convocatoria, primero, no hay en ningún apartado, como son dos convocatorias totalmente independientes con plazos distintos, no hay ningún apartado que diga que sean el mismo día a la misma hora. Es decir, que yo puedo perfectamente presentar la solicitud para administrativos y presentar la solicitud para auxiliares, para los dos procesos selectivos y preparar los dos procesos selectivos. Luego, todos los aspirantes han de estar en posesión o condiciones de obtener el título académico correspondiente a fecha de finalización de plazo de instancias. Es decir, yo tengo que tener pues el bachiller si voy a administrativos, mínimo bachiller, o mínimo la ESO si voy a auxiliares, a fecha de finalización de las instancias, es decir, a 10 de junio o a 11 de junio. Luego, los aspirantes que concurran por el cupo de discapacidad, vosotros sabéis que del total de las plazas hay un porcentaje de plazas que se reserva para turno de discapacidad. Discapacidad son todas aquellas personas que tengan reconocida esa discapacidad con un grado mínimo de un 33% y tiene que estar reconocido y tiene que tener el certificado a fecha de finalización de las solicitudes. Es decir, no vale una persona que esté en tramitación de la discapacidad si no la tiene concedida y tiene su certificado a fecha de 10 de junio o 11 de junio. Tendría que presentarse por el turno general, no por el de discapacidad. Punto 3. Tasas de los derechos de examen. Es decir, esto es una convocatoria que depende de la administración
Administración de Madrid, en este caso, de la comunidad, con lo cual nosotros vamos a tener que pagar unos derechos, unas tasas que no tienen nada que ver con nosotros, con lo postal, son las tasas que establece la Comunidad de Madrid para todo lo que son procesos selectivos. En este caso, administrativos, el pago general, ¿vale? Luego hay casos de exención o reducción. El pago general son 21,11. Luego hay casos de exención, como es el caso de familia numerosa especial, que tiene una reducción del 50%, o el caso de la gente desempleada, ¿vale? O discapacidad. Bien, en auxiliares la tasa normal son 14,11 y también casos de exención o reducción, ¿vale? Que vienen en convocatoria. Pasamos al siguiente. Vamos a hacer un poquito la comparativa. Vamos a ir ver un poquito, pues, puntos que nos salen en la oposición. Se trata de una posición de acceso libre, una oposición libre. ¿Qué quiere decir libre? Que no hay puntos de concurso. El sistema de acceso de una oposición puede ser, pues, libre, aparte de la promoción interna, que esa es para funcionarios, nos olvidamos. La oposición puede ser por acceso libre o por acceso del sistema de concurso-oposición. Por acceso libre, dependo de mí y de lo que yo haga en el examen. Solamente van a aprobar tantas personas como plazas hay. Yo tengo que hacerlo muy bien en el examen para sacar una buena nota y estar dentro de los aprobados y dentro de las personas que tienen plaza. El concurso-oposición ya no depende tanto de mí. Yo puedo hacer muy buen examen y quedar muy bien posicionada, pero luego hay la fase de concurso donde si yo no tengo méritos, ahí me voy a ir bajando puestos. No es nuestro caso, nos olvidamos. En este caso solo dependemos tanto en auxiliares como en administrativos del examen de la oposición. Los exámenes de la oposición nos pone, se realizarán en una misma sesión 2 o más ejercicios de los que conformen el proceso selectivo cuando resulta material y técnicamente posible. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que, por ejemplo, en auxiliares administrativos hay un único celebración de examen. Es decir, tenemos dos partes en auxiliares administrativos, que es el tipo test del temario y los psicotécnicos, y por otro lado la informática, y se hacen en una sola convocatoria. Es decir, te convocan un día y en ese día haces las dos partes del examen. En administrativos, por el contrario, hacen en una sesión la primera parte del test del temario y la parte de los supuestos prácticos. Y en otra sesión distinta, es decir, una vez que ha terminado, que han salido los aprobados de esa primera sesión, se celebra el examen de informática. En este caso, en administrativos son 2 sesiones de examen y en el caso de auxiliares es una única sesión de examen. Eso es lo que nos quiere decir este punto de la convocatoria. Luego, muy importante, ¿vale? El siguiente punto, la legislación aplicable y exigible para los exámenes será la vigente a fecha de publicación de la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. ¿Qué significa esto? Que todas las modificaciones de las leyes que haya de aquí a que se publiquen las listas definitivas de admitidos y excluidos nos van a entrar en la oposición. Si el día anterior a la publicación de esas listas de admitidos y excluidos definitivas sale una modificación de procedimiento, nos va a entrar. Que sale una modificación de personal, nos va a entrar. Todo lo que salga a partir de la fecha de publicación de las listas definitivas de admitidos y excluidos ya no nos entraría en este proceso. Con lo cual, esto es muy importante que lo sepamos y que lo tengamos en cuenta. Siguiente punto, letra del sorteo. Bueno, esto no tiene mayor relevancia. Cada año se sortea la letra por la que se va a empezar los llamamientos. En este caso, este año ha salido la U, es decir, que colocarán en las aulas, empezarán los llamamientos para entrar en las aulas por el apellido de la letra U. Y luego llegarán al final y volverán otra vez al principio. Siguiente punto, fecha y lugar exacto de la celebración del examen. Se publicará con los listados definitivos con una antelación mínima de 10 días hábiles. Es decir, siempre me preguntáis, ¿y cuándo va a ser el examen? Vamos a ver, el examen a día de hoy nosotros no sabemos cuándo va a ser. Lo que hace el tribunal cuando se constituye el tribunal de la oposición, ¿vale? Y se nombra y hacen la primera reunión del tribunal, se elabora y publica un calendario orientativo de los procesos selectivos. Publica un calendario de aproximadamente cuándo pueden ser los procesos selectivos. Pero ya os digo que eso no se publica hasta la constitución del tribunal y que se reúna el tribunal, que eso puede llevar tiempo. Luego, el tribunal, cuando se constituya, es lo que os digo, aprobará un calendario, ¿vale?, de actuación con los plazos mínimos para realizar los ejercicios. Viene, que viene un poquito a colación de lo anterior. La fecha y lugar exacto de celebración. Lugar exacto, ¿por qué? Porque, a ver, nosotros sabemos que va a ser en Madrid, pero es que en Madrid hay muchas facultades que van a realizar el examen. Entonces, luego los opositores se van a distribuir por aulas y se van a distribuir por facultades. Entonces, eso es lo que se publica cuando sale el listado definitivo de admitidos y excluidos, por apellidos, donde le toca a cada uno, en qué campus y en qué aula le toca. Seguimos después del proceso selectivo, listas de aprobados. Se hará pública siempre indicando el orden obtenido en el proceso selectivo de acuerdo a la puntuación total alcanzada. Recordemos además, que es lo que siempre os digo, que no puede haber más aprobados que plazas. En este caso, si hay 500 plazas, hay 500 aprobados. Si hay 200 plazas, 200 aprobados. Se van a ordenar siempre por orden de puntuación de mayor a menor. Punto siguiente importante, ¿vale?, que os interesa. Las listas de contratación. Las listas de contratación las organiza la propia administración de la Comunidad
Comunidad de Madrid, ¿vale? Nosotros no tenemos que hacer nada. Entonces, lo que nos pone en las bases de la convocatoria es que se procederá a la constitución y aprobación de una lista de espera, que son las listas de contratación, de funcionarios interinos, tanto para administrativos como para auxiliares, integrada por las personas que, habiendo participado en el proceso selectivo, que no hayan superado el proceso selectivo, pero que hayan superado el primer ejercicio y que hayan obtenido al menos el 80% de la calificación que se establezca para superar ese primer ejercicio. Es decir, imaginaros, bueno, pues que el aprobado está en 50%, pues todos los que hayan obtenido el 80% de esa calificación entrarán a formar parte de esas bolsas de contratación. Sé que el año pasado, por ejemplo, en auxiliares había mucha demanda para las bolsas de contratación. ¿Qué pasa con las plazas que no se cubran? Imaginemos que no suele pasar, pero puede pasar, que queden desiertas, ¿vale? Que, por ejemplo, en el turno de discapacitados apruebe menos gente que plazas que hay en el turno de discapacidad o en el turno libre. Imaginemos. ¿Qué pasaría? No se dan, ¿eh? No es decir, no bajan la nota hasta completarlas. Si quedarán desiertas plazas, lo que se hace es se acumulan para la siguiente oferta o convocatoria que haya de la Comunidad de Madrid. Ahora, vamos a trabajar, os voy a explicar un poquito así a grosso modo, que también vienen las bases de la convocatoria, los ejercicios que tiene cada una de las oposiciones, administrativos y auxiliares. Bien, como decíamos al principio, en administrativos de Comunidad de Madrid tenemos 3 ejercicios que son obligatorios y eliminatorios. Los 2 primeros se hacen en una sesión y el segundo se hace en una segunda sesión. El primer ejercicio teórico es un cuestionario tipo test con 40 preguntas, 4 respuestas alternativas, una correcta. Y aquí quiero hacer un inciso porque hay una incorrección en las bases de la convocatoria. Si habéis leído las bases de la convocatoria en la página 23 de las bases de administrativo, cuando nos habla del primer ejercicio, nos pone perfectamente que son 40 preguntas más 5 adicionales de reserva, que ahora os explico qué son esas 5 adicionales de reserva. Pero luego nos habla de la distribución de las preguntas por el temario. Entonces nos dice, se ajustarán a la siguiente distribución y nos dice, las primeras 10 preguntas versarán sobre los temas 1 al 8 y las restantes 50 preguntas de los temas 9 al 39. Si son 40 preguntas, las 50 restantes no puede estar bien, obviamente, porque entonces ya no nos dan las cuentas. Nos daría que el examen tiene 60 preguntas cuando tiene 40. Yo entiendo que es una errata de copia-pega, ¿vale? Con respecto a la anterior convocatoria, que decía lo siguiente, que serían las primeras 6 preguntas versarán sobre los temas 1 al 8. En administrativos recordad que tenéis 5 bloques. El primer bloque es el de la administración general, entonces los primeros 8 temas son los temas de Constitución, de Estatuto de Autonomía, de Unión Europea. En la anterior convocatoria había 6 preguntas de esos 8 temas y luego desde la pregunta 7 hasta la pregunta 40 eran todo preguntas de los bloques de los temas del 9 al 39, que son los bloques 2, 3 y 4. Aquí no entra informática, recordad. Yo entiendo que esto lo subsanarán porque esto es una errata, obviamente. Si hay 40 preguntas, aquí no puede haber 60 en la distribución. El tiempo que nos dan para hacer este examen son 40 preguntas más 5 preguntas de reserva y nos dan 45 minutos, es decir, a minuto por pregunta. ¿Qué es eso de las 5 preguntas de reserva? Vale, seguramente que todos ya los tutores de Comunidad de Madrid, cuando hacen la tutoría con vosotros, os explican cómo son los ejercicios, ¿vale? Esas 5 preguntas de reserva son 5 preguntas extra que se plantean en los exámenes por si se anula alguna de las preguntas que hay en el examen de la oposición. Las preguntas se pueden anular porque estén mal formuladas, porque las respuestas ninguna sea correcta o haya 2 correctas, entonces se puede anular una pregunta. Bien, entonces cuando se anula una pregunta se sustituye esa pregunta anulada por la pregunta de reserva. Por eso siempre os insisten ellos también que las preguntas de reserva hay que hacerlas y hay que llevar la misma cautela a la hora de hacer las preguntas que en las preguntas del examen. Si no sabemos las preguntas, las dejamos en blanco. No contestamos por contestar. ¿Por qué? Porque después nos van a perjudicar. Porque si anulan una pregunta y yo las he hecho a voleo las de reserva, porque como total son de reserva, pero es que si después las he contestado mal me influye, porque si se anula una pregunta que tenía bien y me cogen una de reserva y yo la contesté mal, me restan pregunta. En lugar de sumar, me resta. Por eso siempre hay que actuar con la misma cautela que con las preguntas del examen. Entonces, primer ejercicio teórico de los 4 bloques de temario. Después, ¿cómo se califica? De 0 a 30 puntos y hay que tener una puntuación mínima de 15. De 0 a 30 puntos sería si yo tengo las 40 preguntas correctamente contestadas. Y los 15 puntos lo fijará el tribunal. Es decir, cuál será el número de preguntas mínimo que tengo que contestar, ¿vale? Bien, correctamente contestadas. Y esto insisto siempre muchísimo. No es que yo haya contestado 30 preguntas y el corte me coja. No, no, no. Es que yo tengo que contestar 30 preguntas correctamente, ya descontados los errores.
¿vale? Es decir, mi cálculo tiene que ser cuántas tengo bien, cuántas tengo mal y tengo que descontar el porcentaje de las mal sobre las bien, ¿de acuerdo? Entonces es importante que eso lo hagáis vosotros también, ¿vale? Entonces yo si tengo 10 mal, tengo que multiplicar 0,33 que me va a descontar cada una porque es un tercio lo que me descuenta de una correcta, que lo tenemos aquí debajo, ¿veis? 0,33 puntos, ¿vale? Eso es lo que me descontan las incorrectas. Entonces tengo que multiplicar el número de respuestas que ya he contestado mal. Si son 10, pues por 10 por 0,33 y se lo tengo que restar al número de preguntas que he contestado bien. Si son 30-30, si son 40-40. Entonces lo que me queda de esa resta es mi número de preguntas correctamente contestadas, ¿vale? Que esto siempre os causa así un poco de confusión, ¿vale? Bien, segunda parte, este primer examen, sería la parte de los supuestos prácticos en caso de administrativo. ¿Qué es eso del supuesto? Pues son situaciones administrativas que se pueden dar o que te pueden aparecer en una administración y hay que contestar 15 preguntas de cada supuesto. En este caso, ¿vale? En esta oposición son 2 supuestos obligatorios. Hay que hacer los 2 y contestar las 30 preguntas, 15 por cada uno de los supuestos. Los supuestos se califican por separado. Se califica el primero y se califica el segundo. Cada supuesto práctico se califica de 0 a 20 puntos y hay que tener un mínimo de 10 puntos para superarlo. Acordaros en eso. ¿Vale? De 0 a 20 puntos cada uno de los supuestos y 10 puntos para superar. Son 15 preguntas. Pues a lo mejor de las 15 preguntas estamos hablando que imaginaros que el corte esté en 10, ¿vale? Es decir, hay que tener 10 preguntas correctamente contestadas, descontados ya los errores, para superarlo. Cada uno de ellos, por ejemplo, en uno el corte está en 10 y a lo mejor el otro corte está en 9. Son como dos supuestos, 2 calificaciones totalmente diferentes, ¿vale? Van por separado. Lo mismo, no hay preguntas de reserva en este caso, ¿vale? En el caso de los supuestos prácticos. Y se puntúa los aciertos igual que en el anterior y las incorrectas 0,33 descuento. Si superamos, cuando se publica la nota de este primer ejercicio, de estas 2 partes, si lo hemos superado, entonces después nos convocarán al tercer ejercicio, que no tiene por qué ser inmediatamente después, ¿vale? Puede pasar un tiempo, que será el ejercicio de informática. La gran novedad de informática de esta convocatoria es que pasamos de trabajar con el Office 2016, que ya era muy antiguo, a trabajar con el Office 365, ¿vale? En su versión escritorio. La parte de Windows sigue siendo Windows 10 y, bueno, pues vamos a trabajar con Office 365. Los que sois alumnos ya sabéis que nosotros, después de que se examinaron en la anterior convocatoria, ya empezamos con el Office 365 un poco en previsión. Pensábamos que ya lo iban a actualizar igual que en el Estado, como así ha sido, y ya estáis trabajando, o sea que no vais a tener ningún cambio ni ninguna modificación. Hay una modificación en el último tema, si habéis leído la convocatoria, que, bueno, ya Bea está trabajando en ello. Hay 2 modificaciones concretamente en el temario. Administrativos auxiliares solo le afecta una, administrativos le afecta 2. Si vais al temario de informática, el segundo tema de informática, el primero es introducción a la informática, el primer tema de Windows, en el menú inicio, el año pasado, en la convocatoria pasada, se pedía Cortana, que era como un asistente, ¿vale? De Windows. Y este año, pues se pide el Copilot, ¿vale? Que es una IA. Y por otro lado, que esta también le afecta a auxiliar administrativo, el último tema sí que ha cambiado, el tema que se llamaba Internet. Bueno, pues en este caso, en el último tema, ahora sí, pues vamos a ver lo que se llama trabajo colaborativo, le llaman ellos al último tema. Y entonces se ven herramientas y funcionalidades de 365 como el trabajo en Teams, SharePoint, OneDrive, y bueno, Outlook, que ya se ve también en correo electrónico, y las videoconferencias. Es un poquito los 2 cambios que hay en el temario de informática. El resto es todo igual, ¿vale? El resto siempre que sea la versión de 365, pero es el contenido que ya entraba anteriormente. En este caso, para el examen de informática, que esto, bueno, pues son 40 preguntas tipo test, 4 respuestas alternativas, tenemos 5 preguntas de reserva, igual que hablábamos antes, y tenemos 45 minutos para hacer el ejercicio, ¿vale? A minuto por pregunta. Lo mismo, la nota máxima en este caso de 0 a 30 puntos, mínima 15 puntos, ¿de acuerdo? Los aciertos valen lo mismo y descuentan lo mismo cada error, 0,33 o un tercio de cada respuesta correcta. Esto en administrativos. En auxiliar administrativo, bueno, pues básicamente no me voy a parar tampoco mucho más porque es exactamente igual, solo que aquí tenemos 2 ejercicios que se hacen, ya os pongo aquí, 2 ejercicios obligatorios eliminatorios en un único acto de examen, es decir, que os convocan una sola vez y hacéis todo en ese único ejercicio. El primero
primero es un cuestionario tipo test, en este caso son 60 preguntas, 30 de temario, 30 de psicotécnicos, no ha cambiado nada en la parte de psicotécnicos, 4 respuestas alternativas, una de ellas correcta, 5 preguntas de reserva, 65 minutos, a minuto por pregunta para hacer el ejercicio y la puntuación exactamente igual. Aquí en este caso se puntúa de 0 a 50 puntos y hay que tener mínimo 25 puntos para superar el ejercicio. Los aciertos igual, los errores 0,33, igual que en administrativos. Y luego la parte de informática, lo que nos cambia, bueno, pues tenemos también igual 30 preguntas de informática, ¿vale? 4 respuestas alternativas, una correcta, 5 de reserva, 35 minutos para hacer el ejercicio, ¿vale? A minuto por pregunta. No está mal el tiempo, os lo digo porque en administrativos del Estado y auxiliares del Estado es mucho menos tiempo. Entonces, bueno, pues nada, el ejercicio de 0 a 25, 50 puntos para pasar el ejercicio y esto sería pues auxiliares administrativos, ¿vale? Voy a pasar ahora a la parte de la instancia. Bien, y aquí tengo que deciros una cosa que yo de verdad, bueno, os he puesto ahí la dirección de la sede, pero sinceramente reclamaría y llamaría y reclamaría. A día de hoy, ¿vale? No he probado esta mañana, pero ayer y aún hoy a primera hora solo se podía hacer la instancia con certificado digital. No es legal que solo tengas que hacer la instancia con un certificado digital. Tienen que ofrecerte diferentes maneras de poder hacer la instancia. De hecho, ayer yo llamé al 012, a atención de la Comunidad de Madrid, y ella me leía que en las bases efectivamente pone que tienes para diversos medios electrónicos para hacer las solicitudes, para comunicarte, el DNI electrónico, clave PIN, clave permanente, pero cuando tú accedes y vas a hacer la solicitud, solo sale lo que yo os pongo aquí en esta primera pantalla, que es identificación con acceso certificado. A mí no me parece normal porque no todos tenemos que tener un certificado digital. De hecho, concretamente yo no tengo un certificado digital. Entonces, yo tengo clave PIN, clave permanente, la clave en el móvil, tengo DNI electrónico, pero no tengo por qué tener un certificado digital. A día de hoy, espero que lo arreglen. Yo ayer se lo dije y la persona que me atendió quedó en abrir una incidencia, porque eso no es legal. Una vez que entráis con el certificado digital y accedéis con el certificado digital, lo primero que os va a aparecer después es esta otra pantalla. Esta otra pantalla que es donde nos pone la solicitud de admisión. A ver, esto es igual. Yo entré en administrativos, en auxiliares va a ser exactamente lo mismo. Entonces, esto es muy importante lo que os voy a decir ahora. Aquí hay un aviso importante que hay que leerse, ¿vale? Y cuando cubrimos las solicitudes o cualquier documento es muy importante que leamos con calma y con detenimiento todos los avisos que nos ponen. Aquí lo que nos dice es que tenemos que primero hacer el pago de tasas para después hacer el formulario de solicitud, no al revés. La gente que se ha presentado al Estado sabe que en el Estado, en el propio formulario puedes pagar las tasas, pero en Comunidad de Madrid no es así. Entonces, primero tenemos que hacer el pago de tasas. Ya os pone aquí, previamente a cumplimentar la solicitud, deberá proceder al pago de las tasas. Pago de tasas correspondiente, según la orden de la convocatoria. Si no se tiene exención, se paga el total. Si se tiene exención, se pondrá la exención y luego en la solicitud se adjuntará la documentación. Una vez abonado, se obtiene un justificante del modelo 030, que es el del pago de tasas, que deberá aportar posteriormente. Hay que descargárselo porque os van a generar un numerito que luego tenemos que poner en la solicitud, que después posteriormente lo debe constatar en el formulario de solicitud, que es el que vamos a cubrir en segundo lugar. Entonces, una vez aquí abajo, bueno, o vais aquí a donde os pone pago de tasas o aquí directamente yo entré aquí, pinchando aquí, que es donde se activa el pago de tasas, ¿vale? Y entonces nos lleva a, bueno, la pantalla 3, os abrirá una pantalla 3 que es protección de datos. Os he puesto todas las pantallas para que no haya nada en el medio que os pueda causar duda, ¿vale? Os pone la protección de datos que tendremos que aceptar y automáticamente luego pasamos, evidentemente yo no pagué, entonces no os puedo decir todo lo que sale, pero al final sale un numerito cuando pagáis y una confirmación de pago, que es lo que tenéis que descargar. Entonces aquí ponéis los datos vuestros, si sois la misma persona que paga y la misma persona que presenta la solicitud serán los mismos. Aquí son los datos del titular obligado al pago de las tasas y estos son los datos del pagador de la tasa. Pagamos la tasa, nos descargamos el resguardo de la tasa y pasamos ahora a la cumplimentación del punto 2, que sería la instancia, ¿vale? Entonces volvemos otra vez, nos vuelve a la pantalla de inicio que teníamos antes y entonces vamos al punto 2, que es la formalización de la solicitud. Cuando pinchamos ya nos aparecerán, bueno, pues aquí nos aparece, esto ya lo cubre por defecto, por eso aparece en sombreado, que ya lo cubre por defecto conforme a la convocatoria. Turno de acceso, si voy por libre, marcaré la primera, que hay una separación enorme, pero se refiere a libre, ¿vale? Que veis aquí. Si voy por discapacitado,
solicitado pues la discapacidad, el grado de discapacidad, si solicito adaptación también, lo constataré aquí, en estas casillitas. Luego, siguiente pantalla que me va a aparecer, 3, los datos de la persona interesada. Entonces aquí pongo mi DNI o pasaporte, mi nombre, mi primer apellido, segundo apellido, nombre, bueno, todos los datos personales, ¿vale? Correo electrónico, en la calle, ¿vale? Provincia, bueno, teléfono de contacto. Pasamos al 4. Aquí es si nos va a representar alguien. En este caso, normalmente todos somos mayores de edad y no tenemos ningún problema que necesitemos de alguien que nos represente. Con lo cual, aquí no cubrimos nada en el 4, porque pone datos de la persona o entidad representante, ¿vale? Rellenar exclusivamente si la solicitud se presenta y se firma por una persona o entidad representante que actúe en nombre de la persona interesada. Para eso tendríais que imaginar que yo estoy en el extranjero y quiero cubrir la solicitud y no puedo. Bueno, pues yo tengo que hacer un poder a una persona para que cubra y presente la solicitud por mí. De lo que se trata. Como no estemos en estos casos, pues esto no lo cubrimos el 4. Y luego vamos al punto 5. Métodos de notificación. Entonces aquí nos pone yo pues el interesado, evidentemente que soy yo, y entonces pone, bueno, pues aquí ponemos los requisitos de la convocatoria. Titulación, ¿la tengo? Sí. Pago total de tasas, ¿lo he hecho? Sí. Y aquí es lo importante. Es lo importante porque aquí es donde nos va a pedir el código del modelo 030 acreditativo de la tasa abonada, que lo vamos a tener que hacer constar aquí. Por eso os decía, si tenemos exención, pues marcaremos el circulito donde ponga exención total. Si tenemos exención parcial, el título de la exención parcial. Luego tendremos que adjuntar la documentación. Esto sería en cuanto a la tasa. Por eso os digo que es importante primero hacer el otro paso porque necesitamos ese código para cubrir aquí. Ahora le veis el motivo, ¿verdad? Seguimos entonces. El 8, ¿vale? El 8 pone adaptación solicitada. Esto no lo tenemos que cubrir nosotros si no vamos por el turno discapacitado, obviamente. Esto es para gente discapacitada y que además necesite adaptación. La siguiente pantalla, ¿vale? Y en esta sí que me voy a parar, ¿vale? Porque siempre tenéis las dudas. En este caso, en esta pantallita que tenemos aquí es documentación requerida y consulta de edad. Y entonces os pone en rojo y os dice el tipo de ficheros que se pueden subir, ¿vale? Pues JPG, PDF, ta. Pero os dice también que es documentación, ¿vale? Ejemplar del modelo 030 en caso de abono total o exención parcial de la tasa según corresponda. Y aquí, pues le podemos dar a aportar. Entonces aportamos el justificante del pago de tasas. En caso de exención de la tasa por reunir condiciones de discapacidad o tarjeta vigente, etcétera, en los casos de no pagar, pues la documentación acreditativa, pues también lo tendremos que poner aquí, subir y aportar. Cuando le dais a aportar, ya os pide que subáis el documento. En caso de víctima de violencia de género, en caso de víctima de terrorismo, ahí también subiremos la documentación necesaria. Si hemos pagado, solo aportaremos el justificante de las tasas. Le damos a aportar y subimos el resguardo que nos hemos descargado al principio. Y luego esto es en caso de solicitar adaptación tendréis que presentar un informe médico que se aportaría, etc. Y esto es lo que tendríamos que en la documentación que se aporta. Nada más. El caso que nadie tenga ninguna extensión ni vaya por turno de discapacidad, solo aportará el justificante del pago de las tasas. Si está en alguna circunstancia de la exención de tasas, hay que presentar esa documentación. Y pasamos a la siguiente. Aquí, que os puede llevar también un poquito a confusión. Aquí lo que nos dice es que la Comunidad de Madrid consultará por medios electrónicos los datos de los siguientes documentos. Si el interesado se opone, deberá presentar la correspondiente documentación. Quiere decir que yo no tengo que presentar ninguna documentación que me aparece aquí. Es decir, no tengo que presentar el DNI, no tengo que presentar la titulación académica, no tengo que presentar el periodo de inscripción en el INEM, porque si yo no marco nada, la propia comunidad ya lo consulta. Si yo digo que no autorizo y aporto, que es esta casilla de aquí, tengo que subir la documentación, ¿vale? Yo no quiero que consulten mis datos, lo quiero aportar yo. Bueno, pues estás en toda tu libertad. Entonces pones no, autorizo y aporto documentación. Y se sube el DNI, se sube el título académico, lo que queráis, ¿vale? Lo de la exención de las tasas por miembro de familia numerosa, ¿vale? Si no ponemos nada, ya nos lo dice claramente arriba. La Comunidad de Madrid consultará por medios electrónicos todos esos datos. Y por último nos vamos, bueno, nada, ahora ya nos queda simplemente el final de todo, que es la declaración responsable. Aquí puede oponerse, y no nos oponemos, a que consulten. Esto es muy importante, ¿vale? Porque dice, puede oponerse a la consulta por motivos que debe justificar. En caso de deber aportar la documentación, como no nos oponemos, aquí no marcamos nada. Y aquí ponemos Madrid, simplemente, y aquí nos aparecerá por defecto la fecha en que
estemos haciendo, me parecería 15 porque me conecté ayer. Y al final de todo, pues nada, a quién va destinada, ya es la última pantalla que os va a aparecer, y entonces lo que hacemos es, si tenemos todos los datos ya revisados, importantísimo, por favor, antes de darle a confirmar y enviar, por favor, revisar todos los datos. Revisad que estéis cubriendo bien la solicitud, porque nos ha pasado en algunas, no en esta oposición, en otras, que han presentado una instancia para otra categoría superior y no para la que estaban preparando. Entonces, muy importante, y siempre os lo digo, revisad todos vuestros datos antes de darle a confirmar y enviar la solicitud. Vale, entonces, lo último ya sería confirmar y enviar. Y ya está, ¿vale? Ya estaría tramitada. Automáticamente después os llega un resguardo de lo que habéis presentado a vuestro correo electrónico. Ese resguardo hay que guardarlo. Ese resguardo tiene que estar con vosotros, tenerlo en un sitio donde sepáis que lo tenéis. Imprimidlo en papel y guardarlo. Incluso es más, algún profe incluso les dice a los alumnos que lo lleven el día que vayan a examen, porque si tienen cualquier incidencia en el llamamiento, tienen el resguardo de la solicitud. Eso es muy importante tenerlo, además de para cuando salga el listado de admitidos y excluidos. Puede pasar, porque hay veces por medios electrónicos a veces se pierde conexión. Igual a ti no te dio error, pero igual no llegaron tus datos. Entonces, cuando sales, resulta que no sales ni en la lista de admitidos ni en la lista de excluidos. Que no cunda el pánico, ¿vale? Si yo tengo el resguardo de la solicitud, por vía electrónica, hago una subsanación y le adjunto el justificante de mi registro. ¿Vale? Y ya está, no hay que hacer nada más, ¿vale? Pero por eso es muy importante guardar la solicitud. Después de daros toda esta chapa sobre la convocatoria, espero que os haya resultado útil, que os haya resultado interesante. Y entonces ahora vamos a ruegos y preguntas, ¿vale? Dice, además de los temas propios de comunidad, ¿son muy diferentes a los temarios de AGE? No, Lidia, tiene muchos temas que son comunes con AGE. Es decir, que prácticamente si estás preparando Estado o comunidad y quieres ir Estado, el temario es súper compatible. En caso de desempleados, ¿qué documentación habría que presentar? Normalmente te digo lo que piden siempre en las convocatorias, que es la tarjeta de demandante de empleo y un certificado conforme no has rechazado ninguna oferta de empleo, ni tienes rentas, ni percibes rentas superiores en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional. Y aquí lo que hacen es consultarlo normalmente con las rentas. Y eso os aviso, siempre son las rentas anteriores. Es decir, la última renta presentada, no esta que estamos ahora, la anterior. Es decir, no las del 24, sino las del 23. El certificado digital, ¿dónde lo podéis obtener? Por si alguien no sabe o no tiene idea. A ver, los certificados digitales se pueden obtener en las oficinas de la Tesorería de la Seguridad Social. Se pueden obtener si tenéis, creo que DNI electrónico o clave PIN, igual a lo mejor también, no estoy segura si podéis hacerlo electrónicamente en la página de Hacienda. Creo que también en organismos de la Comunidad de Madrid, ¿vale? O en ayuntamientos se puede también a veces obtener el certificado digital. Tenéis tiempo y tenéis sitios donde poder hacerlo. Entonces, después, una vez que os dan el certificado digital, os mandan un certificado digital, que es lo que tenemos que instalar, y hay que instalar un documentito que se llama autofirma. Buscáis autofirma, os sale el archivito, lo instaláis en vuestro equipo con el certificado digital. Y después el certificado digital, lo bueno, os vale para hacer cualquier trámite que sea con la administración. Eso sí, tenéis que hacer la solicitud en el mismo equipo en que instaléis el certificado digital. Si es un móvil, en el móvil. Si es una tablet, en la tablet. Si es en el ordenador, pero siempre en el equipo en que lo tengáis instalado, ¿vale? No vale irme a otro equipo y yo tengo el certificado digital, no, porque tiene que estar instalado físicamente en un equipo. Muchísimas gracias por asistir a este webinar, que yo siempre espero que os sea de gran utilidad y os aporte información, que es de lo que se trata, de que pues, estéis más informados y sepáis todos los entresijos. Un último consejo que os doy siempre es que cojáis la convocatoria y os la leáis con calma. Pues nada, un saludo, muchas gracias y hasta el próximo webinar.